No, pues nuevamente darle las gracias de antemano por este gesto de apoyarnos en la Fundación Se Nos Ama. Para nosotros es un gran honor tenerlo con este tema sobre la gestión del sufrimiento en el proceso de la vida, que dirigido a las hermanas Rosa o pacientes, a los cuidadores, familiares y amigos. Eh, También es importante que conozcamos que el doctor Daniel es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia con una especialización en magíster en salud pública de la Fundación Universidad del Área Andina y especialista en gerencia. Además, que él es conferencista internacional en desarrollo humano y organizacional. Así es que en este programa que es Charlas con el Experto, vamos a disfrutar de esta conferencia. Al final de la disertación del doctor tendremos el espacio de preguntas. Bienvenido, Perfecto. doctor, y bienvenido a todos los presentes. Bueno, muchas gracias. Un gusto nuevamente saludarlos a todos y a todas. Permítame, les cuento un poquito de la persona que les habla. Yo soy Daniel Domínguez, soy psicólogo, una persona apasionada por ayudar a otras personas. He tenido el privilegio de trabajar muchos temas alrededor de la vida y también de la muerte. He escrito 2 libros hasta el momento sobre estos temas también, que convocan mucho sobre el final de la vida, pero hoy quisiera contarles, antes de empezar, que más que hablar de la muerte, voy a hablar de la vida. El objetivo principal de esta conferencia es que ustedes se puedan llevar un mensaje sobre la muerte, pero no como el final, como a veces nos lo han vendido, y tampoco no como la tragedia que a veces evitamos pensar, sino más bien como la conclusión que nos permite eh, reflexionar sobre cómo estamos viviendo, sobre la forma de vivir y sobre la necesidad de convertir la vida en lo que realmente es, que es un milagro y que no importa el tiempo, la cantidad del tiempo que vivamos, sino más bien la forma en cómo la vivamos. Entonces, habiendo dicho eso, quiero empezar hablando un poco sobre los matices del sufrimiento. ¿Sí? El sufrimiento, como la luz, tiene distintos matices. Aunque parezca ser una sola, en realidad tiene muchas dimensiones, tiene muchas formas de entenderse. El sufrimiento es una condición natural del ser humano, pero es una condición natural que deriva de la capacidad de hacer conciencia sobre el dolor. Y en este sentido, quiero explicarles de una manera muy sencilla. No sé si a ustedes les ha pasado algún día de que van a la piscina, por ejemplo, y se golpean se golpean el pie y nada, siguen nadando hasta que cuando salen de la piscina y se dan cuenta sobre el golpe o sobre la herida que tienen en el pie, hasta ese momento en realidad toma conciencia y puede sentir el dolor. El sufrimiento es lo mismo. Cuando uno toma conciencia sobre la herida, uno sufre. Cuando uno toma conciencia sobre los golpes que está pasando, uno sufre. Y no es sino la conciencia, en realidad, la causa, o más bien la razón de por qué los seres humanos sufrimos. A diferencia de un animal que, por supuesto, tiene la capacidad de, en algún sentido, pensar o establecer algunas conexiones cognitivas, eh, un animal no tiene autoconciencia, un árbol no tiene autoconciencia, no es capaz de darse cuenta sobre algo que está sucediendo y reflexionar. Y esa capacidad de darse cuenta sobre algo y de reflexionar sobre ese algo es lo que nosotros llamamos en el ser humano autoconciencia. Y esa autoconciencia
es lo que facilita al ser humano darse cuenta de lo que está sucediendo, para bien o para mal, y por tanto percibir y darle un significado a lo que está pasando. Y en este caso, el ser humano, desde un golpe, desde una herida física mínima, como el golpe en el dedo gordito del pie derecho cuando está en la piscina y sale y se da cuenta, le provoca sufrimiento. Asimismo, en otras situaciones de gran envergadura, como lo es una enfermedad, por ejemplo, oncológica, una enfermedad crónica avanzada, pues también se convierte en una herida que al darte cuenta de lo que está pasando genera un sufrimiento. Entonces, habiendo dicho esto, de que el sufrimiento primero es una condición natural del ser humano y segundo está condicionada a la capacidad de hacer autoconciencia, la siguiente es, ok, ¿y qué produce sufrimiento en las personas? ¿Cierto? Ya hemos dicho que tenemos la capacidad de experimentar el sufrimiento a diferencia de otras especies, o al menos de experimentarla de una manera única. Pero ¿qué produce el sufrimiento en un ser humano? Quiero dividirlo en dos partes. Una, eh, decir que el sufrimiento puede ser multidireccional, es decir, puede tomar distintas direcciones. Y una de ellas es el totalitarismo, ya vamos a ver qué es el totalitarismo y el conformismo, pero también se mueve en distintas dimensiones, ya sea en el plano físico, como el ejemplo que acabo de dar al inicio, ya sea en el plano espiritual, ya sea en el plano psicológico, ya sea en el plano social, como lo que hoy, por ejemplo, estamos viviendo o lo que hemos más de 70 años viviendo en Colombia, en una condición de violencia social que también ha permeado el plano de lo psicológico, lo físico y lo espiritual. Pero antes de eso vamos a ir a eso que llamamos multidireccional. Totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Había un gran psicólogo y psiquiatra llamado Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, quien decía que cuando el ser humano no sabe lo que quiere, sufre. A eso él le llamaba totalitarismo. ¿Y eso qué significa? Significa que es querer lo que los demás hacen. Y esto se ve hoy en día de manera muy frecuente, sobre todo en nuestra sociedad, con un modelo tan estructuralmente capitalista, un modelo de vivir muy distinto a lo que era hace 200 o 300 años. Los seres humanos estamos continuamente queriendo hacer lo que los demás hacen, queriendo repetir lo que los demás repiten. Y eso genera una distancia muy grande entre lo que realmente queremos y lo que estamos haciendo y lo que los otros están haciendo. Eso Víctor Frank le llamaba el totalitarismo y genera un sufrimiento. ¿Por qué genera un sufrimiento? Porque esa distancia o ese abismo que se crea entre lo que yo quiero y lo que creo que debo hacer, pues genera normalmente una gran frustración. Pero aquí entra otra forma de sufrimiento y es hacer lo que los demás quieren que uno haga. Y esto yo lo veo de manera muy particular y muy constante, muy frecuente en mis consultas. Y suele suceder mucho, por ejemplo, con los adolescentes o con cualquier persona. Cuando me dicen, Daniel, mira, lo que pasa es que he hecho durante toda mi vida algo que en realidad yo no quería hacer. Era lo que mis papás o mi familia o los demás o mis amigos, mi pareja, etcétera, querían que yo hiciera, no lo que yo realmente quería hacer. ¿Y a qué viene todo esto? Quiero que lo vayan conectando con el proceso también de sufrimiento cuando uno tiene una enfermedad. Muchas veces uno se deja contagiar también por esta forma de totalitarismo, de querer hacer lo que los demás hacen o de hacer lo que los demás quieren que uno haga, pero evita de alguna manera vivir el propio dolor, el propio proceso, sobre todo el proceso, hablemos de proceso,
Y esto implica sufrimiento. Ahora bien, el ser humano también sufre cuando atraviesa circunstancias sociales, como lo que hemos dicho, la violencia, condiciones de vida, desempleo, discriminación, migración, etcétera. Todas estas condiciones sociales conllevan a un dolor humano, tanto colectivo como a un dolor, perdón, a un dolor humano individual, que permea, por supuesto, la subjetividad del ser humano. El ser humano también sufre cuando atraviesa circunstancias de miedo. Quizá una de las grandes contradicciones, o más bien antónimos del amor, es esta palabra, miedo. El miedo permea las emociones, permea el pensamiento, por supuesto que permea las conductas o los comportamientos que nosotros tenemos, pero ante todo genera una sensación muy grande de incertidumbre. Y el miedo es una de las grandes condiciones que aparece en las personas que atraviesan una condición de enfermedad grave o avanzada, la incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Yo he tenido el privilegio, y digo privilegio, ya les voy a decir por qué. He tenido el privilegio de acompañar a muchas personas al final de su vida. Tuve el privilegio de trabajar alrededor de 6 años con clínicas que trataban personas en condiciones de enfermedades crónicas avanzadas, enfermedades oncológicas. No me gusta decir terminal, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en realidad terminal somos todos desde el momento en el que nacemos. Cada ser humano empieza a morir desde el primer momento, desde el momento en el que nace. Desde ese momento empezamos a morir. Pero el morir se convierte a sí mismo en el proceso de vivir. Y por eso es que lo primero que me gustaría que todos entendiéramos es que la muerte primero no es una tragedia, nuevamente lo digo. Segundo, no es el final, es una conclusión. La muerte es como cuando uno sube una montaña y llega a la punta de la montaña y desde la montaña todo se ve de manera más clara y uno entiende el sentido de todo porque puede ver de una manera mucho más sistémica, global, integral, de una manera mucho más grande la realidad. Y eso es como una de las primeras lecciones que me gustaría compartir con ustedes. Luego de haber también compartido muchos años con personas en ese borde que nos separa y que se convierte en una gran frontera del miedo, porque genera mucha incertidumbre. El otro día tenía una gran conversación con un gran amigo y me contaba la siguiente anécdota, que su hija de 5 años le pregunta, papá, ¿qué hay después de la muerte? Y él le responde a su hija, hija, eh, ¿qué crees que había antes de nacer? Y en realidad la muerte es muy parecida al nacimiento. Es más, yo diría que la muerte también es otra forma de nacer. Por supuesto, nos enfrentamos ante mucha incertidumbre, nos enfrentamos a veces ante la nada, pero también es una cuestión de alguna manera de fe, de crear y de creer lo que nosotros espiritual e internamente creamos que hay antes de nacer o que hay después de morir. Pero de cualquier modo, es una forma de seguir existiendo. Y creo que esto hace parte incluso de la misma física, de las mismas leyes de la física, ¿no? De esa gran tesis y premisa de que nada se destruye, por el contrario, todo se sigue transformando. Entonces, el miedo viene a ser, claro, una causa de sufrimiento porque genera incertidumbre, pero ya veremos más adelante que incluso el miedo puede ser un gran aliado, porque muchas veces el miedo, o más bien, el miedo tiene dos funciones. Es muy sencillo. El miedo tiene dos funciones. La primera función es la de detenerte, ¿sí? Es la impotencia, es bloquearte. Pero la segunda función, haz de cuenta que es como cuando uno se cae al suelo
y tú tienes dos opciones. La primera es quedarte, bloquearte, quedarte en el piso. Y la segunda es aprovechar el impulso de la caída para volverte a levantar. Y esa es otra función del miedo, es avanzar. Entonces, esa es otra gran lección que me gustaría compartir con ustedes. El miedo es inevitable. A veces a mí me escriben o me llaman y me preguntan, doctor, ¿cómo hago para desaparecer el miedo? Y yo les respondo, la pregunta no es cómo hago para eh, eliminar el miedo. La pregunta es cómo hago para aprovechar el miedo y convertirlo en mi mejor aliado para poder avanzar. Y eso es algo a lo cual dentro de un proceso o cualquier proceso de enfermedad, por grave que sea, nos invita a seguir avanzando a pesar del miedo, no sin el miedo, al contrario, a pesar del miedo. Es decir, si yo tengo miedo, puedo avanzar. Yo puedo avanzar, yo puedo continuar incluso con un poco de miedo. Entonces, la función no es eliminar al miedo, sino todo lo contrario, convertirlo en nuestro gran aliado. Otra forma de sufrimiento o de causa del sufrimiento, por supuesto, es la pérdida. Cualquier tipo de pérdida. Una pérdida física, una pérdida espiritual, una pérdida psicológica, una pérdida superficial, cualquier tipo de pérdida. Y por eso es que desde este punto de vista, cualquier sufrimiento es comprensible. Cualquier forma de pérdida es comprensible. Y no se puede comparar. No sé, para una persona que perdió su mascota puede ser igual de doloroso que una persona que perdió otra persona, un ser querido que amaba demasiado. Por eso es que el miedo, perdón, el sufrimiento es algo que no se puede cuantificar. Sí, que hay algunas escalas en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina. Está bien, es una forma de alguna manera de caracterizar el dolor, pero al final cada sufrimiento es único y singular. No tiene un peso, no tiene una medición. Y por eso es que desde ese punto de vista, los profesionales que trabajamos en la salud, los cuidadores, los familiares, cualquier persona está llamada a entender el dolor del otro, no importa cuál sea su dolor y no importa cuál sea su pérdida. Cuando hablamos de pérdida, hablamos de duelo, por supuesto, pero también hablamos de la patología, también hablamos de cómo nos desplaza a otras dimensiones de las emociones, como por ejemplo la soledad. Sentirse solo es una de las grandes tragedias del ser humano, pero también es uno de los grandes milagros si lo sabemos aprovechar. Y dentro del proceso de dolor y de sufrimiento, en un proceso de enfermedad avanzada de un ser humano, la soledad quizá es uno de los grandes comunes, denominadores comunes que se presentan en ese proceso, sentirse solo. Y esa sentirse solo, pues es una sensación que abruma el espíritu humano, que abruma la mente. Pero nuevamente, la soledad puede ser una sombra que no solamente puede oscurecer nuestra alegría, sino que también se puede convertir en esa sombrilla que nos protege de esos rayos fulminantes que nos pueden cegar. Entonces, todo esto también lo podemos convertir en un gran aliado. Muchas de las cosas que yo les estoy diciendo, quiero que sepan que no es una reflexión mía solamente. Al contrario, es mucho de los aprendizajes que yo he tenido en mi proceso aprendiendo y acompañando a muchos de mis grandes maestros, como los llamo, que en realidad han sido mis propios pacientes. Muchas de esas personas que han atravesado estas enfermedades me enseñaron a ver la vida de una manera distinta. Y por eso es que la palabra pérdida tiene un gran peso para mí, porque muchas pérdidas también se pueden convertir en grandes ganancias. Cada vez que hay una pérdida, siempre al otro lado hay una ganancia. Pero esa ganancia depende mucho de cómo nosotros
tomemos la actitud frente a la vida. Y por eso es que el duelo, que ya es un proceso de gestión de la pérdida, no es una enfermedad, no es una patología. Muchas veces a mí me preguntan, doctor, ¿y cómo hago para superar el duelo? Y creo que yo soy una de las personas más convencidas de que hay muchos problemas que en realidad no son problemas, ¿sí? En realidad son preguntas mal planteadas y por eso me gusta jugar mucho con la dialéctica y volver a preguntar las cosas, porque en realidad el duelo no se supera, una pérdida no se supera. Una pérdida se gestiona, se administra. Es como si usted fuera el gerente de una empresa y recibe una empresa quebrada. ¿Qué tiene que hacer? Administrarlo de una manera distinta hasta recuperarla. La pérdida es exactamente igual. No es una enfermedad. Es una desorganización emocional en su propia vida que tiene que empezar a volver a administrarla de una manera distinta para convertirla en algo adaptativo. Entonces, mis estimados y estimadas compañeros y compañeras, ante el gran hoy o la gran palabra que llamamos sufrimiento y que hemos dicho que es inevitable en el ser humano, es otra invitación muy importante que tengo para absolutamente todos, tanto para el que vive el dolor como para el que lo ve, lo observa, lo cuida, lo acompaña. Llámese familiar, cuidador, paciente, profesional de la salud, talento humano en la salud, como quieran llamarlo. Y es siempre estar abiertos a preguntarnos sobre la historia del otro. Esta es una pregunta muy poderosa, que si los seres humanos pudiéramos hacernos en cualquier circunstancia, creo que habría menos violencia, creo que habría menos intolerancia, menos incomprensión, porque entenderíamos por qué el otro actúa como actúa, porque el otro piensa como piensa, porque el otro dice lo que dice, porque el otro toma decisiones como las toma. Y es que muchas veces, es más, yo diría que la mayoría de las veces, cada vez que nosotros nos enfrentamos o nos relacionamos con otros seres humanos, siempre lo vemos no desde su historia, sino desde mi historia. Y ahí es el primer error, porque estamos juzgando al otro desde mis propios paradigmas, desde mis propias creencias, y no estamos haciendo una valoración objetiva de por qué el otro en realidad se comporta como se comporta. ¿Se imaginan ustedes una consulta con su psicólogo donde yo solamente lo vea desde mis propios paradigmas? Sería imposible ayudarlo. Sería imposible ayudarle a tramitar sus dolores, porque estaría solamente intentando encajarlo en mi forma de ver el mundo. Y todo lo contrario, de lo que se trata la psicoterapia o de lo que se trata ayudar al otro es ayudarle a organizar al otro su propio mundo, sus propias ideas. A veces a modo de anécdota le digo a muchas personas en mis conferencias, he tenido el privilegio de abrazar a cualquier clase de persona con cualquier tipo de historia. Y al final el dolor es el dolor, pero cada dolor es único, es particular, es singular, porque cada ser humano, por más patrones que tenga, que se, que se parezcan a otras personas, su historia es completamente única por la única razón de que cada ser humano puede experimentar y su experiencia solamente es de él, de ella y de nadie más. Entonces, por favor, no se les olvide a ustedes, cuidadores, familiares, pacientes, siempre hacerse la pregunta por el otro sobre cuál es su historia antes de emitir un juicio sobre el otro. Y acá ya nos empezamos a adentrar al campo de la empatía, ¿sí? Que a veces esa palabra o ese concepto de empatía está muy manoseado y todo el mundo dice, ¿qué es empatía? Es ponerse en los zapatos del otro. Yo siempre digo a modo de anécdota,
ponerse en los zapatos del otro no es empatía, es esquizofrenia. Y eso es una patología. En realidad la empatía es preguntarnos cuál es la historia del otro para comprender racionalmente por qué el otro dice lo que dice, hace lo que hace, piensa como piensa. Cuando nosotros entendemos ese alcance sobre el otro, es cuando en realidad podemos verlo desde su propia historia y tomar decisiones empáticas. Caso contrario, no tendría sentido decir que empatía es ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Porque ponerse en los zapatos del otro literalmente sería sentir exactamente lo que el otro siente. Y les pregunto nuevamente, hagan de cuenta que yo estoy con mi paciente y el paciente llegó a sentarse a llorar y si yo me pongo en los zapatos del otro, tendría que ponerme a llorar con él, pero ahí no haríamos absolutamente nada. Alguien tiene que verlo de una manera más objetiva. Y esa es la otra invitación que yo les hago a todos ustedes. Ahora bien, los seres humanos no somos máquinas. Los seres humanos no solamente somos estímulo-respuesta, como anteriormente se creía. ¿Sí? Los seres humanos en medio del estímulo y de la respuesta tenemos algo maravilloso que se llama libertad. Y esa libertad, por supuesto, es una libertad limitada, ¿sí? Tampoco es que yo diga, no, estoy en el 18º piso de un edificio, soy libre, voy a volar y me lanzo y vuelo. No, es una libertad con ciertas limitaciones. Pero justamente por eso es que al otro lado de la libertad está la responsabilidad. Entonces, ok, yo soy libre de saltar de este 18º piso, pero tengo que ser realista, no tengo alas, entonces debo ser responsable. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces creemos que la vida es solamente eso, es un estímulo-respuesta. Enfermedad, te vas a morir. Patología, ya no hay nada que hacer. Eh, la embarraste, debes sentirte culpable. Son paradigmas donde de alguna manera la misma sociedad nos ha encajado. Por supuesto, hay formas de entender el mundo, pero al final, nuestra libertad, nuestra capacidad de ver el mundo de una manera y nuestra responsabilidad sobre eso es una gran herramienta para adoptar actitudes que le permitan dar sentido a nuestra vida. ¿Y a qué voy con esto? Nuevamente les voy a hablar de Viktor Frankl, el gran psiquiatra, autor de la logoterapia. Decía, probablemente hay muchas realidades a nuestro alrededor o variables que no podemos controlar. Yo no puedo controlar la cantidad, no sé si ustedes escuchan de fondo, no puedo controlar la cantidad de carros que están pasando ahorita por acá en la calle porque hay una pedrea en la Universidad Nacional. Yo vivo muy cerca de la Universidad Nacional. No puedo controlar eso, pero sí puedo controlar mi actitud frente a ese gran trancón. Y nada, decidir estresarme o sencillamente disfrutar este momento en el cual estoy compartiendo con ustedes. Y ahí es donde actúa mi libertad y mi responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es la responsabilidad? ¿Y por qué hablo de la responsabilidad? Porque muchas veces los seres humanos, involuntaria, inconscientemente, nos volcamos no a la responsabilidad, sino a la culpa. Miren, una de las grandes vivencias que yo puedo describir de los familiares de mis pacientes que acompañé durante muchos años, yo veía algo muy particular en ellos y es que cada vez que el paciente se le diagnosticaba una enfermedad grave, por alguna razón, tanto el paciente como el familiar buscaban una razón, una causa a eso que estaba pasando. Pero al final siempre llegaban a lo mismo y era la culpa. Yo debía haber hecho esto a tiempo, debía haber actuado de otra manera. Al final, todo mundo termina culpándose, pero la culpa te puede llevar a la autodestrucción o a la destrucción del otro. Entonces, ¿cuál era el trabajo que yo tenía que hacer con ellos? Era cambiarles el chip de la culpa y llevarlos al chip de la responsabilidad. Entonces, la pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto a mí?
o por qué se permitió o Dios, que acá hago un paréntesis, generalmente Dios es el gran victimario que cualquier ser humano señala, ¿cierto? Ante cualquier tragedia, normalmente buscamos un gran victimario y normalmente ese gran victimario suele ser Dios, independientemente de si crees o no crees. Eh, y lo culpamos, primero a él, después nos culpamos a nosotros mismos. Pero esa culpa lo único que genera es más sufrimiento, ¿sí? Entonces una forma de gestionar el sufrimiento al final de la vida o incluso en cualquier fase de la enfermedad, no hablemos ni siquiera del final de la vida, es convertir la culpa en responsabilidad. Entonces la pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto a mí o por qué permití que esto sucediera? Esa ya no es la pregunta. La pregunta es ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Ok, me quedan 2 meses. Y ahí hago un paréntesis porque créanme, yo he visto personas que les han dicho te queda 3 meses y llevan años viviendo. Como también he visto que personas que le dijeron te queda 3 meses y efectivamente le quedaban 3 meses. No quiero ser totalitarista ni reduccionista y quiero hablarlo muy transparentemente y abiertamente. La muerte es la muerte, sí, pero nadie al final, nadie, por más experto que sea, nadie tiene la última palabra sobre la vida de un ser humano. Por supuesto, tenemos escalas, tenemos formas de medir, de acercarnos a lo que probabilísticamente podría pasar. Pero ojo, nadie tiene la última palabra sobre una persona. El espíritu humano es un gran misterio, el ser humano es un gran misterio, pero tampoco significa que debemos ensañarnos con la vida. No es mi propósito decirles a ustedes no crean en la ciencia, porque yo soy un hombre de ciencia, pero también soy un hombre de espíritu y reconozco mis limitaciones como ser humano. Por tanto, a veces yo pienso que los seres humanos somos demasiado eh, soberbios porque creemos tener el control sobre todo y la última palabra sobre todo. No, no tenemos la última palabra sobre todo, pero justamente porque no lo tenemos, es que debemos actuar con libertad, pero también con responsabilidad. Entonces vuelvo nuevamente. Esa libertad y esa responsabilidad es muy bella cuando nosotros sabemos usarla al momento de gestionar nuestro dolor, pero funciona mejor cuando podemos cooperar. Es decir, cuando nos ayudamos, cuando no estamos pendientes del otro, cuando cuidamos al otro, cuando nos preocupamos del otro. Miren, yo creo que si hay algo, y lo dicen grandes autores, no sé si ustedes, y si no, les recomiendo un gran autor que se llama Yuval Noah Harari. Es un escritor israelí, si no estoy mal. Eh, y él habla de que una de las grandes particularidades o características que han permitido que el ser humano evolucione hasta este momento es la cooperación, es decir, la capacidad de ayudarnos. Y por eso es que el dolor y el sufrimiento se vuelven más llevaderos cuando otros pueden ayudarnos a compartir ese dolor, ¿sí? Es como si yo llevara un bulto de piedras y llegan 10 personas más y dicen, Daniel, te vamos a ayudar con una piedra, a llevar de a una piedra. Entonces el bulto que tenía 11 piedras, yo ya no llevo 11, sino que llevo una, porque hay 10 personas más que me están ayudando a llevar una. Y esa forma de ayudar, de cooperar, es la preocupación por el otro, es el cuidado por el otro, es estar pendiente del otro. Y en esto es súper importante también definir cuál es el alcance que cada uno tenemos, cuál es el rol que cada uno tiene dentro de ese sistema. Y esto es, yo creo que esto, veo el reloj porque no quiero tomarme demasiado tiempo y esto quizá da para otra conferencia, pero a veces los familiares, por ejemplo, es muy particular en los familiares o en los cuidadores de pacientes con enfermedades avanzadas que quieren hacer de todo y eso les genera también sufrimiento y sobrecarga. Recuerdo una vez que una paciente, perdón, la familiar de una paciente, la cuidadora me decía, doctor,
dígame cómo le digo a mi paciente, a mi familiar que tiene cáncer. Y yo le digo, es que esa no es tu responsabilidad, esa es la responsabilidad del cuerpo médico. Entonces, no te cargues tareas que tú no tienes que hacer. Tu deber es escucharlo, es acompañarlo, es abrazarlo cuando le duela, cuando le sufra, es ayudarle a tramitar sus transacciones administrativas en el sistema de salud, lo que sea. Pero hay tareas que no son tus tareas. Y si te las tomas como tus tareas, vas a sufrir y como no es tu deber y tampoco lo vas a hacer bien, pues le vas a provocar sufrimiento a tu paciente. Entonces, en esto tenemos que ser otra vez libres, pero responsables. Ahora, para no demorarme demasiado y pasar a las preguntas, todos estamos llamados en cualquier fase de nuestra vida a encontrarle un sentido a esto que llamamos existencia o vida. Miren, yo los invito para que ustedes allá donde están, no sé dónde están, pero miren a su alrededor. Perdón, ¿me confirman si me están escuchando? Es que tengo un poquito de problemas con la red. Perfecto. Perfecto, listo. Miren a su alrededor y se van a dar cuenta que cada objeto que ustedes tienen a su alrededor, desde la pared hasta esta botella, este lápiz, absolutamente todo tiene una función en el mundo, un propósito. Esta botella tiene la función de eh, recepcionar el agua para que yo pueda tomar. Este lápiz tiene la función de que yo pueda escribir. Esta pared tiene la función de que pueda separar o de que pueda sostener esta casa. Y así, si yo voy incluso a la dimensión microscópica, subatómica, absolutamente todo tiene una función en este mundo. Eso es el sentido de esas cosas. Pero el ser humano es el único capaz de hacerse la pregunta por su propio sentido y decir, miércoles, ¿cuál es mi función en el mundo? Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta sobre nuestro sentido, sobre nuestra función en el mundo, y no la encontramos, sufrimos y sufrimos mucho. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo recibo, es más, por la cual yo también he pasado en algún momento, ¿sí? Y es, venga, ¿cuál es mi propósito en este mundo? ¿Sí? Estoy haciendo esto y estoy viviendo esto y ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy útil? Y acá quiero decirles nuevamente que Viktor Frankl nos hablaba de tres formas de encontrarle sentido a la vida. Por supuesto, habrá muchas formas más, pero quiero compartirles tres. La primera, hablaba de los valores de creación. Nosotros podemos encontrarle sentido en lo que hacemos diariamente, nuestras ocupaciones, nuestro trabajo. Ah, no, pero doctor Daniel, a mí no me gusta mi trabajo. Bueno, tienes dos opciones. Primera, o encontrarle el amor a lo que haces, o cambiar de trabajo, o cambiar de ocupación. Punto. No hay nada más que hacer. Pero la ocupación es supremamente importante, tanto así que nosotros la mitad de nuestra vida nos la pasamos en una ocupación. Entonces, no importa tu condición donde estés, la forma de ocupar el tiempo, de trabajar, es una forma de autorrealizarnos y trascender. Entonces, ojo con eso, ojo en qué te estás gastando el tiempo. Dos, valores de experiencia. Y en esto de los valores de experiencia es la forma en cómo yo interactúo, cómo construyo mis vivencias con otras personas y construyo circunstancias positivas. Y en esto es importante volver a nosotros y decir, ok, ¿qué tan conectado estoy con mi red de apoyo interna, mi familia, mi pareja, mis hijos, mis amigos? Pero también con la externa, el mundo. Hoy hablamos de redes, redes sociales, el trabajo, etcétera. Esto que estoy haciendo con ustedes es una forma de encontrarle sentido a través de un valor de experiencia porque estoy compartiendo un conocimiento con ustedes, con todo el amor del mundo, porque sé que de todas las veintitantas o tantas personas que hay acá, si a una le llega un pequeño mensaje de lo que estoy diciendo, habrá valido la pena este espacio. Y cuando uno puede transmitir, cuando uno puede ayudar, la vida
tiene sentido también. Otra forma son los valores de actitud, ya hablamos un poco de esto, y es cómo yo puedo construir vivencias y circunstancias positivas, pero viendo el vaso medio lleno, no solamente el vaso medio vacío. Y para eso es importante ser conscientes de nuestro sufrimiento en cualquier parte de la vida. Y por eso es para mí también muy importante que esta reflexión que hoy estamos hablando no solamente esté enfocada a la muerte, no, realmente la muerte y el dolor y el sufrimiento, que es algo inevitable, se convierte en una reflexión para vivir y para vivir mejor. Y eso nos vuelve más resilientes, ¿sí? Entendiendo resiliencia como esa capacidad de que nos estiren hasta lo que más podamos soportar y después volvemos a nuestro estado natural, sin quebrarnos. Y esto me hace recordar mucho un poema bellísimo, perdón, un poema no, es un cuento bellísimo, sobre todo, de hecho fue un cuento creado para los niños que están atravesando un proceso de duelo, de pérdida. El cuento se llama Llora corazón, pero no te rompas. Es el epígrafe del libro que yo escribí, se llama Siete lecciones antes de morir. Los invito para que los lean. Una reflexión final. Recuerda que algún día ya no estarás, tendrás que morir. Y no hace falta tener una enfermedad ni terminal, ni avanzada, ni una enfermedad crónica, nada de eso. Todos los seres humanos vivos, todos los seres vivos de cualquier especie morirán, moriremos. Así que morir no es un tabú, morir es un proceso de la vida, morir es una conclusión de la vida. Pero por favor, recuérdenlo siempre, no para asustarse ni para reforzar que es una tragedia, sino para volver a este instante y decir, ok, algún día me voy a ir y por tanto tengo que aprovechar al máximo este momento. Y recuerda que cuando no hay un enemigo adentro, dice un proverbio chino, no hay ningún enemigo afuera que te pueda dañar. Ojo con esto, el principal enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida, en cualquier circunstancia, ya sea de dolor, de enfermedad, de cualquier momento negativo que nos esté generando sufrimiento, el principal enemigo no está afuera, está acá en nuestra cabeza. Y por eso es tan importante estos espacios para volver a nosotros, para volver al inicio, para volver a donde todo empieza, que es acá, ¿sí? Por supuesto, conectado siempre a eso que ustedes crean. Llámese Dios, llámese espíritu, llámese magia, llámese energía, llámese tierra, en eso que a ustedes los vuelve humanos y eso que les permite guardar fe en lo que sea. Y por último, quisiera decirles si están listos para hacer de su vida un milagro. No importa el momento, no importa el resultado. Por favor, vivan la vida como un milagro. Y los milagros no tienen que ser eternos, ¿sí? Lo eterno no se mide en cantidad de tiempo. Bien, Lo me lo eterno como, se ¿no? mide en la intensidad en cómo nosotros estamos viviendo. Por mi lado, eso es todo. Muchas gracias. Y nada, abro espacio para las preguntas o comentarios. Doctor Daniel, muy interesante, completa, nos lleva a muchas reflexiones este tema, lo que ustedes dicen, desde que uno nace, lo que tenemos claro es que vamos a morir, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué preocuparnos del final? Preocupémonos de cómo vamos a tener esa vida, cómo la queremos vivir ese tiempo, ¿no? Me pareció, me quedan varios conceptos y muy, muy bueno. Así que esperamos la participación. Pueden levantar la mano, escribir en el chat. Besito. Adelante, Esperanza. Hola, Valer. Esperanza, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta que hacer? Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, alguna conclusión, alguna idea que se lleve
para su vida. Por favor, Ah, interesantísimo escucharlos compartir. me gustaría que ampliara un poquitico que el antónimo del miedo es el amor. O sea que nos quede más claro porque ese concepto es muy bonito. Lo que más nos maltrata es el miedo, eso es lo que más nos hace sufrir. Pero cuando nosotros tenemos la capacidad de llenarnos de ese amor, que por ejemplo en el caso personal es esa fe, esa es la fe en mi ser superior que es Dios. Entonces, si yo me dejo llenar de ese amor, yo voy desapareciendo el miedo o lo voy manejando, ¿sí? Por eso Total. es que cuando del miedo yo paso al amor, yo puedo tener paz, tranquilidad. Me gustaría que de pronto Claro, nos ampliara ese concepto, doctor. los seres humanos a lo largo de la historia siempre hemos dividido el mundo y la realidad en dos: día, noche, cielo, infierno, diablo, Dios, oscuro, claro, blanco, negro, derecha, izquierda, ¿cierto? Siempre hemos andado como en un proceso de dualidad, de tesis y antítesis, pero al final, si nosotros quisiéramos ir a lo más ontológico, a lo más humano de las personas, uno realmente podría resumir la realidad de una persona y el proceso de vida de una persona en miedo o amor, sencillo. ¿Por qué? Porque el miedo te bloquea, el amor te impulsa. Y si nosotros incluso vamos al plano de la física, ¿sí? Eh, la realidad y el universo existe porque hay movimiento. Es decir, el movimiento en función de la vida es lo que realmente mantiene la vida misma. Por tanto, si el amor impulsa, genera movimiento, es decir, genera vida. Lo contrario al movimiento, es decir, el miedo que bloquea, es algo que no es vida. Y ojo con esto, porque lo que no es vida tampoco es igual a muerte, ¿sí? La muerte no es el antónimo de la vida. Yo siempre digo, la muerte no es el antónimo de la vida, la muerte es la conclusión de la vida, ¿sí? Y por eso colocaba el ejemplo de el camino hacia la montaña, ¿sí? O sea, usted se propone llegar a la montaña y cuando llega a la montaña no llega no llega al antónimo del inicio donde arrancó, al contrario, llegas a la cima, al objetivo. Entonces, cuando yo digo la muerte es la conclusión, la muerte es el objetivo de la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser una tragedia si estamos persiguiendo el objetivo? Ahora, el objetivo es un misterio, ¿sí? Y depende de lo que cada uno crea en qué lo quiera convertir. Pero nuevamente, el miedo es eso que no es movimiento. Pero, ojo con lo que dije al inicio también, el miedo lo podemos convertir en nuestro gran aliado, porque es un golpetazo. Si yo siempre lo comparo como la patada que a uno le dan por alguna razón y lo manda al suelo y uno tiene las dos opciones, o de quedarse ahí o de arrancar con mucho más impulso y salir de ahí y convertirlo en el amor. Lo mismo pasa en un proceso de enfermedad, ¿sí? Cuando a ti, para nadie es fácil que te digan tienes este tipo de enfermedad. Es una patada existencial que a uno le dan y que por supuesto lo manda al suelo. Pero ahí empieza el verdadero proceso nuevamente de levantarse y seguir en movimiento. Gracias, doctor Daniel. A ver, comentarios, preguntas. Hola. Bueno, Carmen, están un poquito Apague ahí eso. tímidos. Bueno, por ahí creo que alguien nos Hola, está Sí, viendo. doctor, ¿cómo está? dale. Pasa es Hola. que hasta ahora estoy llegando. La verdad es que su charla me parece muy, muy interesante porque mitificar en la muerte como algo negativo no es fácil. Y creo que eso es lo que tenemos que nosotros aprender, los seres humanos, a ver la muerte como un proceso natural, ver la muerte como el proceso del ser humano o de todos los seres en la tierra.
¿sí? Que usted lo dijo, nuestro objetivo es llegar al final del camino, que es la muerte, ¿cierto? Pero hay algo muy importante, doctor, que era lo que yo quería, como de pronto, qué herramientas nosotros podemos tomar, y especialmente en nosotros, algunos pacientes que tenemos, pues que tienen unos diagnósticos que pasan por unos procesos de dolor. O sea, cómo nosotros, cuando hablamos de dolor, por una cosa, el dolor es físico, que sí se siente, pero el sufrimiento tiene otra connotación, ¿sí? O sea, porque el sufrimiento lo vive cada persona. O sea, ese sufrimiento tiene un significado diferente, pero cómo nosotros podemos, o sea, qué herramientas como seres humanos podríamos tener para que ese sufrimiento no lo veamos de una manera tan difícil de manejar. No sé si me hago entender la pregunta. Sí, sí. Pues mira, lo primero que hay que hacer conciencia, tanto del paciente como de las personas que están a su alrededor, otra vez, es que el dolor físico se trata y se puede eliminar, ¿sí? O se puede de alguna manera paliar o aliviar. Pero el sufrimiento es, o sea, trasciende todas las dimensiones del ser humano, y por eso mi conferencia arranca diciendo la gestión, no el tratamiento, sino la gestión. Entonces, el sufrimiento no necesariamente, el objetivo del sufrimiento es desaparecerlo, sino por el contrario, aprovecharlo, ¿sí? Muchas personas, cuando están en medio del sufrimiento, es cuando explotan toda su creatividad y dicen, ¿sabe qué? Después de toda esta sombra, ahora entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo para qué estoy aquí. He tenido la experiencia con muchos pacientes que me han dicho, mire, doctor, si no hubiera sido por esta enfermedad, quizá nunca me hubiera unido más a mi familia, quizá nunca hubiera entendido por qué pasó esto, pasó lo que pasó, etcétera. Entonces, nosotros como cuidadores, como profesionales de la salud, como familiares, estamos llamados, primero, ante todo, a no ensañarnos a eliminar el dolor y el sufrimiento del otro, sino a el dolor a tratarlo y el sufrimiento a ayudarlo a tramitar y a sacarle provecho a eso. Y para eso es fundamental la empatía, pero también la escucha. Escuchar demasiado al otro, ¿sí? Porque a veces, o sea, nosotros no sabemos con certeza lo que el otro quiere, pero sí podemos prestar nuestro oído para que el otro se encuentre en sus propias palabras y vuelva a su propia esencia, vuelva a lo que realmente quiere. Y cuando las personas encontramos lo que realmente queremos, o encontramos esa función, ese propósito, el alivio es inmediato, ¿sí? Entonces, el sufrimiento del espíritu humano no tiene una vacuna ni tiene una inyección, pero sí tiene muchos caminos de acercamiento para que cada uno le encuentre un sentido y un propósito. Entonces, hay sufrimientos que no tienen propósito, hay sufrimientos que cuando no tienen propósito sencillamente se vuelven una gran frustración, pero cuando el sufrimiento guarda un propósito, ese sufrimiento empieza a aliviarse y ese sufrimiento se vuelve funcional y adaptativo. Eh, pero bueno, me encantaría que ojalá podamos ir un poquito más allá en este tema y tengamos más espacios, pero básicamente es eso. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna idea que quiera compartir que le haya dejado este espacio. Doctor, A mí, gracias por ese gran aporte a la Fundación Senosama y a cada una de estas pacientes, porque ese tema tan interesante sobre el dolor, sobre el sufrimiento, y sabemos que es inevitable en el transcurso de nuestra vida, pero cuando lo profundizas de esta manera, nos haces pensar y verlo como una realidad latente y a no tenerle el miedo, que es lo que se le tiene miedo. Miedo, dolor y sufrimiento son tres conceptos, pero van de la mano, doctor. De verdad que muchas gracias y qué interesante, y por favor, de verdad, no se olvide de Senosama. Senosama siempre tendrá las puertas abiertas para usted, doctor. Muchas bendiciones. Con el mayor de los gustos, siempre acá a su disposición, y
nada, un abrazo muy grande para todos y bueno, nos veremos en otros espacios. Gracias, doctor Daniel. Gracias, doctor Daniel. Sí, Claudia Mora. Pues es que tan interesante fue todo lo que usted dijo que me causó, o sea, o tenía confundido lo que era la empatía, ¿sí? Cuando una compañera está enferma o algo, yo pensaba, como tú decías, si ella está triste, llorar, como estar ahí, ponerme el zapato de ella, entonces llorar yo. No, y usted me amplió ese concepto que es preguntar la historia, ¿por qué se siente ella así? El escucharla, porque está, ¿sí? Todas acá, ahorita pues yo estoy atravesando, estoy delicada ahorita en salud, y la cooperación. Tenemos una red de apoyo muy bonita, pues a mi alrededor, y, y que es muy bonito que le estén preguntando a uno cómo te sientes, cómo está, que me escuchen. Es muy bonito. Y sí, me amplió eso sobre la empatía, sobre la responsabilidad que habló mucho, sobre la culpa y algo también que yo cometí un error cuando usted habló sobre la pérdida de algo, de un animalito. Cuando a mi hermana, pues voy a contar esto muy rápido, se le murió un gato, yo decía, pero un gato, y 5 meses atrás se había muerto mi papá, pues yo no vi que ella, pues fue una muerte muy bonita de mi papá, nadie lloró porque fue de calidad su muerte, o sea, murió 94 años, todos alrededor de él lo quisimos. Pero cuando se le murió un gato, una gata, lloró como nunca. Ella se quería ir al hueco con el gato. Yo no entendía eso y es un error que yo cometí. Yo le dije estas palabras, le dije, ve, usted lloró más ese gato que mi papá. Pero lo que usted acaba de explicar, o sea, yo no sentía, o sea, no la entendía el por qué. Era un gran amor que ella le tenía a ese gato, pero hoy usted me aclaró y entendí que es sentir ese sentimiento, ese sufrimiento que tiene esa persona por ese, yo digo un animal, ¿sí? Y hace poquito a mí se me murió un perro, nunca había tenido un animal y se me murió. Ahí fue donde yo entendí ese dolor que sintió mi hermana y es un dolor muy grande. Entonces siento yo que cuando uno no empatiza, la palabra está bien dicha, cuando uno está con la persona, pues no es consciente del dolor, no es, o sea, estar uno consciente de lo que está sintiendo esa persona. No sé si me di a entender lo que yo quise expresar con todo esto. Pero todo lo que usted dijo, doctor Daniel, fueron tantos temas y tan corto el tiempo que ustedes dicen alguna pregunta, algo, pero uno no sabe ni cómo hacer esas preguntas, porque fue todo la palabra tan importante, tan interesante, todo lo que usted dijo, doctor Daniel. De verdad, muchas gracias. Claudia, con el mayor de los gustos, creo que tú has dicho, empatía es entender. Y cuando uno entiende, interioriza. Sí, y esta palabra de interiorizar es muy importante porque a veces uno dice, no, hay que hacer conciencia, pero en realidad hacer conciencia es eso, es llevar lo que ya sabemos acá, ¿sí? Entonces, perfectamente entendí lo que dijiste, mil gracias. Y nada, tengo que despedirme porque tengo otro compromiso. Mil gracias a todos, gracias a Fundación Se Nos Ama y acá siempre un servidor para lo que necesiten. Gracias, Gracias. doctor. Muy amable. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, sí. Bueno, hasta mañana. Ahí nos Anita, queda. gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches. Nos Buenas queda. noches, muchísimas gracias. Feliz descanso. Después yo les socializo a las hermanas Rosa lo que he aprendido de ustedes. ¿Y saben qué es lo que yo he aprendido de ustedes? Que cuando ha llegado el diagnóstico,
la mayoría de las que van a los programas y todo, tienen la actitud de decir, de entender para qué me ocurrió eso y la vida les cambia y uno las ve como agradecidas, las ve felices, le dan un vuelco a la vida. Entonces, qué bien lo que él decía, que ese miedo que sentimos lo convertimos en aliado para decir, ahora cómo voy a proyectar mi vida. Y ustedes, la mayoría de las hermanas Rosa, el hecho de buscar el apoyo, de asistir a los programas y todo, ahí ustedes están demostrando la madurez de lo que él hablaba de la cooperación, de la relación. Pero lo peor que le puede pasar a cualquier persona con un problema es encerrarse, es aislarse. Entonces, así que mis hermanitas Rosas, allá en la Fundación Se Nos Ama, todos de brazos abiertos, ¿ok? Entonces, ahí estamos. Muchas gracias. Chao.